antes de comenzar a tejer, quiero dar las gracias a todas y todos los que hasta hoy me estáis acompañando en esta aventura que inicié hace ya tiempo. Como ya os dije en su momento, nací para enseñar. En mi vida laboral, matemáticas a adolescentes, y en esta, ayudar y enviar un mensaje de optimismo a quienes estáis comenzando a tejer. No pretendo dar lecciones a quienes sabéis hacerlo mejor que yo, pues tan solo llevo unos años tejiendo, ya que comencé a hacerlo cuando a mi ama le diagnosticaron Alzheimer. Así que, como podéis ver, con ganas, tesón, sin arrojar nunca la toalla y haciendo y deshaciendo las veces que sean necesarias, se puede aprender igual que lo hice yo. Alguna de las personas que en este momento estáis escuchando esta grabación y que aún no estáis suscritas, estaréis pensando si hacerlo o no. Deciros que la suscripción es gratuita y que si al final decidís uniros a este pequeño grupo, seréis bienvenidas. Será un placer teneros aquí conmigo. Este es un canal muy modesto. Está muy lejos de esos que cuentan con cientos de miles de suscriptores. Pero si cada vez que publico un vídeo lo veis cuantas más personas mejor y lo escucháis el mayor tiempo posible, conseguiremos entre todas y todos que su cobertura aumente y que por tanto llegue a más personas. A ver si conseguimos de esta forma tan sencilla mantener vivo este canal, que como ya sabéis quienes me seguís desde el principio, está dedicado a mi madre. Y ahora comenzamos con la presentación de mi nuevo trabajo. ¿Qué os parece si en esta ocasión tejemos un chaquetón o abrigo? Ya sé que al menos donde yo vivo, en lugar de encontrarnos en noviembre, parece que aún estamos en pleno verano, pero seguro que cuando menos lo esperemos, entrará de repente el frío y la lluvia. Por eso lo mejor es estar preparadas para que cuando eso pase, tengamos a nuestras y nuestros bebés bien calentitos. Lo voy a hacer para una talla de 3 a 5 o 6 meses. Si queréis cambiarla, solo tenéis que ver el vídeo cómo adaptar un patrón a diferentes tallas. En él os indico cuáles son los pasos que deberéis seguir para conseguirlo. Si queréis que el chaquetón os quede más largo, solo debéis tejer más pasadas en el cuerpo. Su largura depende de los gustos o necesidades de quien lo teje. Y ahora empezamos a tejerlo. Para tejerlo vamos a emplear esta lana y estas agujas del número 4. Yo las tengo de dos larguras diferentes porque dependiendo de la parte que vaya a tejer, necesitaré emplear unas u otras. Voy a comenzarlo por el cuerpo. Este va a llevar hechas las tiras en los delanteros para que estos se crucen un poco. Lo empezamos tejiendo el punto smock y como este se recoge un poco y yo no quiero que me quede encogido, vamos a montar 216 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis
Una vez montados, vamos a tejer el punto smock durante 12 pasadas. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo punto elástico 2,2 y punto smock. Por favor, mirad el vídeo completo, pues para tejer el punto smock necesitamos lo primero, tejer el punto elástico 2,2. Nos vemos en cuanto tenga todas esas pasadas hechas. Una vez tejidas las 12 pasadas del punto smock, vamos a cambiar a punto jersey. Como este punto no se encoge y tenemos demasiados en la aguja, vamos a menguar 74, pero no lo haremos a lo largo de toda la pasada, sino solo en la parte central, pues las tiras las vamos a seguir haciendo a punto smock. En cada tira vamos a tejer 17 puntos, por tanto 34 entre las dos tiras. Mirad, esta va a ser una de las tiras y esta otra va a ser la segunda. Los 74 puntos los menguaremos entre los restantes 182, es decir, en la parte que va desde este marcador naranja hasta este otro que os muestro aquí. Para que no cometáis ningún error, os pongo por escrito cómo debéis realizar esos menguados. Las instrucciones para tejer el punto jersey las encontraréis en el vídeo punto bobo, punto jersey, punto malta y punto de hojas. Vamos a tejer la pasada por el revés de la labor. Ahora debemos seguir tejiendo durante unos 20 centímetros de la misma manera. En las tiras, es decir, en los 17 puntos del principio y en los 17 del final de cada pasada, el punto smock. He tejido desde el principio de la labor, es decir, desde aquí, unos 19 centímetros. Son 58 pasadas en total. El canesú lo voy a hacer a punto smock y como ya os lo he indicado, este punto se recoge y yo no quiero que me quede estrecho, por lo que voy a aumentar 58 puntos repartidos en la parte donde estoy tejiendo el punto jersey, es decir, desde donde termino la primera tira hasta donde comienzo la segunda. En este trozo es donde voy a aumentar esos 58 puntos. Las tiras seguiremos haciéndolas como hasta ahora. Mirad, esta tira de aquí y esta otra de aquí la seguiremos haciendo a punto smock. Nos corresponde tejer en ellas la tercera pasada. Os pongo a continuación por escrito cómo debéis realizar los aumentos para que no tengáis ninguna dificultad a la hora de hacerlos. Ya sabéis que para realizar un aumento, el punto deberemos tejerlo 2 veces. Mirad cómo debemos aumentar el punto. Lo tejemos al derecho, pero no lo sacamos de la aguja izquierda. Ahora la aguja derecha la introducimos por la parte de atrás del punto. Mirad. Y ahora lo tejemos de nuevo. Ahora ya podríamos sacarlo de la aguja. Vamos a repetir. Tejemos el punto al derecho,
Sin sacarlo de la aguja, volvemos de nuevo a introducir la aguja derecha por su parte de atrás. Lo hacemos al derecho y ahora sí sacamos ambos de la aguja izquierda. Acabamos de aumentar un punto. Ya he realizado todos los aumentos. Tengo 200 puntos en la aguja, los 34 de las tiras, 17 de la de aquí y otros 17 de la de aquí, más los 166 de la parte central. Me encuentro por el revés de la labor y en esta pasada voy a realizar las divisiones del cuerpo. Comenzamos la pasada tejiendo la cuarta pasada del punto smock en la tira. Una vez tejida la tira, continuamos tejiendo del revés los siguientes 31 puntos. 2, 3, 4, 5, 31. Ahora cerramos los siguientes 8 puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Hemos hecho la primera sisa. Ahora continuamos tejiendo del revés los siguientes 88 puntos, que van a ser los que corresponden a la espalda. Este que ya tenemos en la aguja derecha sería el primero de ellos. 2, 3, 4, 87 y 88. Cerramos ahora los siguientes 8 puntos, que son los correspondientes a la segunda sisa. Uno, dos, tres. Terminamos la pasada tejiendo los siguientes 31 puntos del revés. Recordad que este que tenemos en la aguja derecha va a ser el primero de esos 31. 2, 3, 4, 31. Y ahora tejemos la cuarta pasada del punto smock para hacer la segunda tira. 2 derechos, 2 revés. Ahora vamos a tejer
uno de los delanteros, este que tengo aquí. Ya os he dicho que el canesú lo haremos a punto smoke. Como me tienen que cuadrar los puntos que venía haciendo a punto jersey, es decir, estos de aquí con los de la tira, con estos de aquí, deberé tejer la quinta pasada del dibujo en los 48 puntos que tengo en la aguja. Punto de borde, 2 derechos, dos revés, de nuevo 2 derechos y 2 revés. Continuamos tejiendo de la misma manera. 2 revés. Dos derechos. Y el punto de borde. Para que nos resulte más sencillo seguir tejiendo, vamos a introducir los puntos de la espalda y los del otro delantero en imperdibles. En caso de que no los tengáis, podéis pasar a través de los puntos con ayuda de una aguja lanera, una hebra de otro color. Los puntos de los imperdibles los dejamos en espera y continuamos tejiendo la sexta pasada en el delantero derecho, es decir, en este de aquí. Punto de borde, 2 revés, y 2 derechos. De nuevo, 2 revés y 2 derechos. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta terminar la pasada con el punto de borde. Continuamos tejiendo a punto smoke durante unos 9 centímetros. Aunque cuando haya conseguido la largura deseada, ya os diré cuántas pasadas he tejido en total. Recordad que ya llevamos 2 hechas, la quinta y la sexta. Ahora nos tocaría hacer la séptima. Desde que comencé a tejer el punto smoke, es decir, desde aquí, han sido 22 las pasadas que he hecho en total hasta llegar aquí. Ahora me encuentro al principio de la número 23, que corresponde a la tercera del punto smoke. Aquí voy a comenzar a darle un poco de forma al escote. Para ello empezamos cerrando los primeros 16 puntos. Los puntos los voy a cerrar tejiéndolos como se me presentan. Este primero al derecho, el siguiente también al derecho. Ahora tejeré 2 al revés. Revés. Y de nuevo revés. Continuamos cerrando de la misma manera.
Después de cerrar los 16 puntos, voy a tejer la tercera pasada del punto smock. El punto que me ha quedado en la aguja derecha después de haber cerrado todos los puntos va a ser el punto de borde, o lo voy a considerar como el punto de borde. Y ahora, con los 6 siguientes puntos, voy a realizar el primer agrupamiento. Nos quedan 32 puntos una vez realizados los menguados, y con ellos, por el revés de la labor, tejemos la cuarta pasada del punto smock. Estamos tejiendo el delantero derecho, no lo olvidéis. Me encuentro por el revés de la labor. Giro esta y ahora tejemos la siguiente pasada, que la vamos a comenzar menguando el primer punto. Ya lo hemos menguado y ahora vamos a continuar tejiendo como se nos presentan los puntos. Ese punto ha sido al derecho, ahora me tocan los dos siguientes al revés, los dos siguientes derecho y continúo de la misma manera hasta finalizar la pasada haciendo los dos últimos puntos derecho y el punto de borde. Nos han quedado 31 puntos y ahora nos toca hacer la pasada por el revés de la labor. La vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos. Las rayitas son puntos del revés, por tanto, dos revés. Y las espigas son los puntos al derecho, por tanto, dos derechos. De nuevo, dos revés y dos derechos. Continuamos igual hasta finalizar la pasada haciendo dos puntos derecho, el punto revés y el de borde. Giramos la labor y comenzamos la pasada menguando el primer punto. Tejemos ahora dos puntos revés, 1 y 2. Y en los 6 siguientes puntos hacemos el agrupamiento. Cinco y 6. Ahora hacemos los dos puntos de separación. Continuamos tejiendo la séptima pasada del punto smock. Giramos la labor y con los 30 puntos que nos han quedado tejemos la pasada por su revés, haciendo los puntos tal y como se nos presentan. Punto de borde. Dos rayitas, por tanto, dos puntos revés. Dos espiguitas, dos puntos derecho. Dos rayitas, dos puntos revés.
las espiguitas, puntos al derecho. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta terminar la pasada, haciendo 2 puntos derecho y el punto de borde. Ahora los 30 puntos los introducimos en un imperdible y los dejamos en espera. Ya tenemos todos los puntos en el imperdible y ahora vamos a cortar la hebra dejándola lo suficientemente larga. Vamos a tejer el segundo delantero. Lo comenzamos pasando los 48 puntos del imperdible a la aguja. Ahora, hasta llegar al escote, tejemos este delantero de la misma manera que hemos hecho el otro, pero invirtiendo las explicaciones. Mirad, ahora el punto smock, el de la tira, lo tenemos al final de la pasada. Debemos tejer 22 pasadas del punto smock y lo comenzaremos con el punto de borde, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y continuaríamos de la misma manera hasta finalizar la pasada con el punto de borde. El resto de las pasadas serían siguiendo las instrucciones del punto smock. Ya he llegado a la parte del escote. Supongo que aunque hayáis tenido que invertir las explicaciones, no os habrá resultado complicado tejerlo. Por si acaso, y como no quiero que nadie tenga que dejarlo por no saber cómo continuar, os pongo a continuación por escrito, al igual que hice en el otro delantero, las instrucciones de las primeras pasadas. Recordad que el derecho ya lo tenemos terminado y que ahora estamos haciendo el de la parte izquierda. Después de tejer estas 22 pasadas, estamos al principio de la número 23 y vamos a realizar el primer menguado. Aquí tenemos que cerrar 16 puntos, pero debemos hacerlo al final de la pasada, es decir, en esta parte de aquí. Esta la comenzamos tejiendo la tercera pasada del punto smock y me esperáis cuando os queden 16 puntos en la aguja izquierda. Como quiero que ambos escotes me queden a la misma altura, voy a cerrar aquí esos 16 puntos y lo haré tejiéndolos como se presentan, es decir, los del derecho los tejeré al derecho y los del revés los haré al revés. Revés. Ahora tejo los dos siguientes al derecho. Derecho. Y de nuevo, derecho. Los dos siguientes los tejería al revés. Revés. Y de nuevo, revés. Continuamos de la misma manera hasta tener todos los puntos cerrados. El punto que me ha quedado en la aguja, después de haber cerrado los 16 puntos, lo estiro. Y corto dejando una hebra lo suficientemente larga para luego poder rematarla. Con una hebra nueva tejemos por el revés de la labor la cuarta pasada del punto smock con los 32 puntos que me han quedado.
Giramos la labor y hacemos la quinta pasada del punto smock. Volvemos a girar la labor y cerramos el primer punto. Ya hemos cerrado ese punto y ahora tejemos el resto de la pasada haciendo los puntos como se presentan: revés y 2 derechos. Ya sabéis que las rayitas se tejen del revés, por tanto 2 revés, 1 y 2. Y las espiguitas se tejen al derecho, por tanto 2 derechos. 2 revés porque son 2 rayitas. 2 derechos al ser espiguitas. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta finalizar la pasada con 2 puntos revés y el punto de borde. Una vez realizado el menguado, me quedan 31 puntos en la aguja y vamos a tejer la que sería la séptima pasada del punto smock, excepto en su parte final. Aquí, al haber menguado puntos, las pasadas del calado no coinciden exactamente. Después de hacer el último agrupamiento, finalizamos la pasada tejiendo 2 puntos revés, un punto derecho y el de borde. Nos queda tejer la pasada por el revés de la labor y en ella vamos a cerrar también el primer punto. Y ahora tejemos el resto de la pasada haciendo los puntos como se nos presentan: derecho, derecho, revés, revés, de nuevo derecho, derecho, y finalizamos la pasada haciendo 2 puntos revés y el punto de borde. Los 30 puntos que nos han quedado una vez hechas todas las disminuciones los introducimos en un imperdible y los dejamos en espera. Ya tengo ambos delanteros tejidos. Ahora los 88 puntos de la espalda los paso del imperdible a la aguja. Vamos a tejer a punto smock durante 29 pasadas y nos volvemos a ver al comienzo de la número 30. Para hacer la espalda he tejido hasta aquí a punto smock en recto, es decir, sin menguar ningún punto. Me encuentro ahora al principio de la pasada número 30 y aquí tejeré los puntos de los hombros y cerraré los del escote. Para ello tejo 30 puntos, cierro 28 y termino la pasada tejiendo los últimos 30 puntos. Los puntos del escote, para cerrarlos, los voy a ir tejiendo como se me presentan, los del derecho al derecho y los del revés al revés. Me encuentro por el revés de la labor y voy a tejer
la pasada número 6. Ya sabéis, solamente en los primeros 30 puntos. Y 30. Ahora cerramos los siguientes 28 puntos y lo vamos a hacer tejiéndolos como se me presentan. Primero al revés, el segundo al derecho y ahora lo cierro montándolo. Derecho, he cerrado el primer punto. Segundo, ahora al revés y cierro el tercero. Continuamos haciéndolo de la misma manera hasta tener los 28 puntos cerrados. Terminamos tejiendo con los últimos 30 puntos la sexta pasada del punto smock. Recordad que este punto que tenemos en la aguja derecha es el primero de esos 30. 2, 3, 4, 5, 6. Introducimos los puntos de los hombros en imperdibles. Ya tengo preparados los hombros de los delanteros y los de la espalda para unirlos. Los colocamos enfrentando los derechos. Mirad, derecho con derecho. Y en la otra parte exactamente igual, derecho y derecho. Y unimos utilizando la técnica de las 3 agujas. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo Unión de 2 piezas tejidas con la técnica de las 3 agujas. Una vez unidos los hombros, vamos a tejer las mangas, aunque creo que antes de comenzar con ellas voy a rematar las muchas hebras que tengo en el cuerpo. Para hacerlas comenzamos montando 64 puntos. A continuación tejemos 12 pasadas del punto smock, las mismas que hicimos en el bajo del cuerpo. Cambiamos a punto jersey. Nos encontramos por el derecho de la labor y aquí vamos a menguar 15 puntos repartidos. Como siempre os dejo por escrito dónde deberéis realizar dichas disminuciones. Con los 49 puntos que nos han quedado una vez hechos los menguados, tejemos al revés la pasada por el revés de la labor. Seguimos tejiendo a punto jersey durante 40 pasadas más, es decir, 20 vueltas. Cuando os encontréis al comienzo de la pasada número 41, me esperáis. Ya tengo tejida la manga. Después de hacer el punto smock, he tejido un total de 42 pasadas a punto jersey, desde aquí hasta aquí. Estoy ahora al principio de la número 43 por el derecho de la labor y aquí voy a cerrar todos los puntos de una vez, pero lo haré de forma elástica.
Tejemos juntos los dos primeros puntos y el punto resultante lo enviamos a la aguja izquierda. De nuevo, tejemos juntos los dos primeros puntos y el punto que nos queda lo enviamos a la aguja izquierda. De nuevo, juntos los dos puntos y ahora el punto resultante lo mandamos a la aguja izquierda. Continuamos cerrando de la misma manera. Una vez cerrados todos los puntos, cortad la hebra dejándola larga para luego poder coserla. Ahora tejemos la otra manga exactamente igual que hemos hecho la que acabamos de terminar. Una vez tejidas ambas mangas, vamos a coserlas. Aunque no soy la persona más indicada para dar lecciones de costura, os voy a decir cómo la voy a coser para quienes sabéis menos que yo. La parte final la cosemos en la sisa. Mirad, la parte final de la manga, este trocito de aquí, lo cosemos en la sisa. Y luego ya continuamos cosiendo la manga. Lo mejor es que primero la coloquéis con alfileres y luego la hilvanéis. Después ya solo nos quedará coserla con pequeñas puntadas. Ya tengo la manga sujeta con alfileres. Ahora la hilvanaré y posteriormente la coseré con un pequeño pespunte. Mirad cómo me ha quedado. Ahora ya solo me queda unir la manga y para ello los nuditos de uno de los laterales los uniré con los nuditos del otro lateral y lo haré por el derecho de la labor. Unimos el nudito de un lateral con el nudito del otro. Continuad cosiendo de la misma manera. Vamos a tejerle ahora un cuello. Para hacerlo montamos 72 puntos. Tejemos a continuación a punto elástico 2, 2. Ya sabéis que las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo punto elástico 2, 2 y punto smoke. De momento no os voy a decir cuántas pasadas voy a tejer, pues no tengo decidida su largura. En cuanto la tenga, os lo digo, así que nos vemos enseguida. He hecho 14 pasadas. Aún no lo he terminado, pues quiero tejer 4 pasadas más para darle un poco de forma redondeada en las esquinas. Para ello, al principio de la pasada, después del punto de borde y al final de ella, antes del punto de borde, voy a tejer
2 puntos juntos derecho. Comenzamos la pasada con el punto de borde. Los 2 siguientes puntos los vamos a tejer juntos al derecho. Y ahora continuamos haciendo el punto elástico 2, 2, 2 revés, 2 derechos, de nuevo 2 revés y 2 derechos. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda. Hemos llegado al final de la pasada y la vamos a terminar haciendo estos 2 puntos juntos al derecho y el punto de borde. Ahora vamos a tejer la pasada por el revés de la labor y haremos los puntos tal y como se nos presentan, punto de borde y el siguiente punto al revés. Ahora ya continuamos con el punto elástico 2, 2, por tanto 2 derechos y 2 revés, de nuevo 2 derechos y 2 revés. Continuamos de la misma manera y nos vemos al final de la pasada. Terminamos la pasada haciendo 2 derechos, siguiente punto revés y terminamos con el punto de borde. La siguiente pasada la vamos a tejer de la misma manera que hemos hecho la primera de estas últimas 4, es decir, punto de borde, y a continuación los 2 siguientes puntos los tejemos juntos al derecho. Y ahora ya continuamos tejiendo los puntos tal y como se nos presentan, revés, derecho y derecho, revés, revés, derecho, derecho. Continuad de la misma manera hasta que nos queden 3 puntos en la aguja izquierda. Estamos ya al final de la pasada. El último punto lo hemos tejido del revés. Los 2 siguientes los vamos a hacer juntos al derecho. Y terminamos con el punto de borde. Vamos a tejer la 4ª pasada y tejeremos los puntos tal y como se presentan. Punto de borde, revés, derecho, revés, revés, derecho, derecho. Continuad de la misma manera y nos volvemos a ver al final de la pasada. Terminamos la pasada haciendo un punto derecho, 1 revés y el punto de borde. Hemos tejido esas 4 pasadas de las que antes os he hablado. Ahora nos encontramos por el derecho de la labor. Nos quedan 68 puntos en la aguja y los vamos a cerrar tejiéndolos tal y como se nos presentan. Primer punto, el de borde.
A continuación, el siguiente lo hacemos al derecho y cerramos montando el segundo punto por encima del primero. Siguiente, revés. Y volvemos a cerrar. Hacemos lo mismo, el segundo punto lo pasamos por encima del primero. Siguiente punto, derecho. Y de nuevo cerramos. Siguiente, derecho. Y cerramos de nuevo. Siguiente punto, revés. Y montamos. Siguiente, de nuevo, revés. Y de nuevo montamos para volverlo a cerrar. Continuamos haciéndolo de la misma manera. Ahora podéis dejarlo así o hacer un remate a punto cangrejo todo alrededor. Eso ya como más os guste. Ya hemos terminado de tejer nuestro chaquetón. Ahora vamos a coser el cuello, los botones y adornarlo como más nos guste. No le he hecho ojales porque voy a abrirlos con la ayuda de un punzón. Si no lo tenéis, podéis utilizar la punta cerrada de unas tijeras. Nos vemos en cuanto lo tenga totalmente acabado. Ya está totalmente terminado. Antes de coser el cuello, he pasado un pequeño pespunte por todo el borde del escote. El punto smoke queda, después de cerrar todos los puntos, un poco desbocado y de esta forma conseguimos que nos quede más ajustado. Le he puesto 3 botones, mirad, 1, 2 y 3. Y como os he dicho antes, los ojales se los he abierto empleando un punzón. Como único adorno le he puesto este lazo y un pompón. El lazo lo he hecho empleando un cordón que he realizado con la misma lana que he utilizado para tejer el chaquetón. Si queréis hacer uno como el mío, solo debéis seguir las instrucciones del vídeo. Cordón sencillo de lana. Luego ya solo debéis hacer una lazada con él. Espero que os guste cómo ha quedado. Os dejo para que comencéis a preparar el material necesario para hacerlo. Nos vemos pronto. Un abrazo.